Bienvenidos a Agrocampo, Educación Productiva, como siempre con temas de mucha importancia para los amigos productores y productoras del campo que nos ven cada día a través de Agrocampo, Educación Productiva. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante como lo es el cultivo del cacao. Para ello estamos con Alan Mata, él es de CATIE con sede en Costa Rica, en Turrialba, quien vamos a hablar sobre esto. Alan, interesante esta conferencia que daba sobre el tema del cacao. Características principales que debe tener una plantación de cacao, especialmente el árbol, para lograr niveles de producción importantes y de productividad. Sí, bueno, veíamos en la presentación la importancia que tiene el manejo de las diferentes condiciones ambientales y de fisiología y botánica que tiene el árbol para estimular la alta producción de cacao. La producción de cacao está basada en diferentes condiciones que van a interferir de manera directa o indirecta y de manera también que interaccionan esos diferentes factores. Se requieren árboles vigorosos que sean bien nutridos y con características genéticas ojalá ideales en términos de producción y de tolerancia o resistencia a enfermedades. Además, se requiere no solamente tener las condiciones genéticas apropiadas del genotipo, sino que sean plantadas en condiciones ambientales adecuadas, en condiciones de precipitación, temperatura, altitud, porque todos esos diferentes factores van a jugar un papel importante en crear un ambiente y un sistema de producción adecuado para una producción exitosa. Hablaba un poco en la presentación de algunas características que vamos así a mencionarlas así de manera rápida, pero que nos gustaría que usted nos diera un poco más sobre cada una de ellas. Precisamente tiene que ver con las hojas. ¿Cuáles son la incidencia en el tamaño o la forma de las hojas para hablar de producción alta en cacao? Sí, las hojas es uno de los órganos que está más directamente relacionado con la producción, debido a que es el órgano donde se realiza la fotosíntesis, donde la planta por sí misma produce los nutrientes que le van a servir para nutrirse de forma natural. Las hojas es una característica que está determinada genéticamente, tanto el tamaño como la coloración de las hojas. Sin embargo, el ambiente puede influir también en esas características. Por ejemplo, la coloración de las hojas puede variar de acuerdo al genotipo, el tamaño de las hojas, pero también sabemos que en condiciones de alta exposición solar las hojas van a ser más pequeñas, adaptadas a tener una menor área de pérdida de agua producto de la evaporación, a diferencia de sitios donde hay mayor sombra o las partes más bajeras de la planta, donde la misma planta va a irse autosombreando y son hojas más grandes, lo cual hace que estén adaptadas a aumentar el área de absorción de luz, preparándose precisamente para aumentar la fotosíntesis. Además, es muy importante saber que las hojas más fotosintéticamente activas, donde va a haber una mayor producción de nutrientes de la planta, es en las hojas más jóvenes, desde los 0 hasta los 21 días. Esas hojas van a producir una mayor cantidad de nutrientes y podemos estimular el crecimiento de esas nuevas hojas a través de manejo, realizando podas, y esas podas van a facilitar el crecimiento y la formación de hojas nuevas para ir preparando la planta hacia los siguientes periodos de producción. ¿Cuál es la precipitación o la cantidad de agua que requiere, digamos, una planta de cacao para tener esos niveles de producción y productividad comerciales? Eso varía de acuerdo a las condiciones ambientales del sitio. Normalmente se requieren entre 1000 y 4000 milímetros de precipitación anual, aunque esto puede variar. Los rangos ideales varían de acuerdo a las condiciones de sitio. Por ejemplo, en las zonas más cálidas
se requiere una mayor precipitación que en áreas más frescas y altas, y también que no haya más de 3 meses consecutivos de sequía, es decir, de menos de 100 milímetros de precipitación durante ese mes. En condiciones donde se presenta esa situación, es importante contar con sistemas de riego para proveerle al sistema productivo el agua que requiere para la producción. ¿Y la temperatura adecuada para producir cacao cuál es? La temperatura ideal es entre 25 y 26 grados centígrados. Esto porque la temperatura tiene un papel importante en diferentes procesos fisiológicos de la planta. Por ejemplo, la floración se estimula a 25 grados centígrados y el crecimiento del tronco se va a reducir a temperaturas inferiores a los 21 grados. Esto tiene repercusiones importantes en la formación de frutos y por ende en la producción. ¿Y la fertilidad del suelo? ¿Cuál es la característica principal que debe tener el suelo? Los suelos, desde franco-arcillosos hasta los agregados arcillosos, son los más apropiados para cacao porque van a permitir una mayor retención de agua, una mayor penetración de las raíces y por ende también el mejor sostén de la planta, considerando que es una planta perenne que va a permanecer durante mucho tiempo en el campo, que debe sostener gran parte de la producción durante muchos años. El peso de esa producción podría provocar caída de árboles si contamos con un sistema radical poco desarrollado. Entonces se requieren suelos de este tipo, pero también que sean suelos profundos y nutridos en términos de elementos como el nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, entre otros. Una ventaja importante en el tema del cacao es que se produce pues, bajo condiciones ambientales importantes. ¿La sombra qué papel juega en todo esto? ¿Qué debe tener la planta? La sombra tiene un papel fundamental en el desarrollo del cacao. El origen del cacao, la planta originalmente viene desde las áreas bajas de los bosques del río Amazonas, es decir, que en condiciones naturales el cacao se ha desarrollado en presencia de sombra y eso hace que sean las condiciones propicias para producir cacao. La sombra, además de proveerle al productor un sistema integrado que le permite también obtener recursos a partir de otras plantas integradas en el sistema, le van a dar a la plantación un ambiente apropiado que va a permitir la regulación de la temperatura, de la humedad, y eso también repercute de manera importante en la incidencia de enfermedades. Y hablando de enfermedades, el control y el manejo que se debe dar en las enfermedades, ¿cuál es? Lo más importante es ser consecuente y bastante disciplinado en el manejo de enfermedades. No existe un método eficiente de control químico de enfermedades en cacao debido a la biología de estos patógenos, principalmente la moniliasis y la mazorca negra. Entonces, lo ideal es contar con materiales resistentes o con algún grado de tolerancia a las enfermedades para evitar que el esfuerzo del productor vaya orientado hacia la producción directamente, al manejo de la producción y no al control de las enfermedades, porque ya hemos observado que cuando el productor debe dedicar su energía a controlar enfermedades, a eliminar enfermedades, al principio es exitoso, pero a través de los años el productor pierde interés en este tipo de prácticas, porque es una práctica que le demanda mucho tiempo y directamente no le está proveyendo una ganancia económica. Entonces lo que se busca es darle al productor la posibilidad de tener en su finca una planta que tenga características de tolerancia a la enfermedad y así estimular que su energía sea utilizada en prácticas que vayan dirigidas hacia el manejo de la plantación, hacia la producción
y no precisamente al control de enfermedades. Todos estos factores que usted ha mencionado son importantes, pero el factor también importante, porque es toda una cadena, tiene que ver con el tema de cosecha. ¿Qué acciones deben de realizarse en esta etapa? Es muy importante que la cosecha se realice en el momento preciso. No se recomienda la incorporación a la masa de fermentación para producir el producto final, valga la redundancia, de frutos que no estén en su estado de madurez apropiado, ni tampoco que estén sobremaduros, porque eso va a incidir directamente sobre la calidad. También es necesario tomar en consideración que los frutos enfermos que se utilicen en la masa de fermentación para aumentar el volumen van a incidir de manera negativa en la calidad del producto final, y eso va a repercutir directamente en el precio, que es lo que finalmente el productor va a buscar en sus mercados, un menor precio para obtener una mayor ganancia. Algo que usted mencionaba en la presentación y que nos llamó mucho la atención es que todo esto que hemos hablado de lo que debe hacer un productor para tener niveles de producción y productividad altos en el tema de producción de cacao, un último punto importante y me llamó mucho la atención, que tiene que ver con la actitud y la disciplina del productor, que sin esto no se logra lo demás. Eso es fundamental, porque podemos tener todas las condiciones ideales para sembrar cacao, podemos tener el material genético con las mejores características, las mejores condiciones de suelo, las mejores condiciones ambientales, pero si el productor no tiene una buena actitud hacia la plantación de cacao, si no está enfocado a mejorar sus condiciones mediante el trabajo consistente que debe realizar y de manera disciplinada, no se puede lograr. La plantación por sí misma en condiciones naturales no le va a proveer al productor las mejores condiciones de producción si él no enfoca su energía y su actitud hacia un manejo adecuado, hacia un mejoramiento de todas las condiciones del sistema y tratando de mejorar cada uno de esos factores que van a influir en la producción para finalmente tener éxito en su plantación. Muchas gracias a Alan Mata, él es especialista del CATIE sobre cacao, especialmente hemos hablado con él todas estas actividades o decisiones que debe tomar un productor a la hora de empezar a producir este producto tan importante como es el cacao, y cuáles son esas condiciones que debe tener el productor y qué debe hacer para tener esos niveles de producción y productividad que tanto se requiere. Regresamos con Agrocampo Educación Productiva.